Me despidieron por una tontería, pero la tontería fue solo la excusa que estaban esperando. Lo que realmente les molestaba era que yo conectaba los puntos. Ese viernes por la tarde, la llamada de la secretaria de Sergio me llegó como un golpe frío en el estómago. Valeria, el señor Sergio te necesita en su oficina. Es urgente. Recuerdo que el ambiente en Nexo Capital, nuestra startup en Medellín, estaba raro. Era un viernes. La gente ya pensaba en el fin de semana, pero había una tensión extraña flotando en el aire, como si estuviera cargado. Pensé que sería otra vez por algún informe de cumplimiento que yo había entregado, algo que a Sergio siempre le parecía excesivo o una pérdida de tiempo. Cuando entré a su oficina, Sergio estaba sentado detrás de su escritorio, con una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, de esas que te avisan que algo anda muy mal. A su lado estaba Clara, la directora de Recursos Humanos. Su expresión era de un arrepentimiento ensayado, casi de manual de despidos. La conocía de sobra. Sergio no se anduvo con rodeos. Empezó a hablar de la falta de compromiso, de la importancia de la cultura de Nexo y de trabajar en equipo. Yo ya sabía por dónde iba la cosa. Luego, de repente, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa, girándolo hacia mí. En la pantalla, una captura de LinkedIn. Era una solicitud de conexión. Mi nombre, Valeria, y el de un tal Julián Restrepo. Lo que mostraba la imagen era que yo había rechazado esa solicitud. Valeria, dijo Sergio, con un tono que intentaba ser calmado pero que se le escapaba un poco de molestia. Esto es inaceptable. Una insubordinación digital, lo llamamos. ¿Por qué has rechazado a Julián Restrepo? Es un futuro socio clave para la Serie C, lo sabes perfectamente. Tu actitud es reacia a la colaboración, y eso no va con la filosofía de Nexo. Clara, a su lado, asintió con esa cabeza que parecía decir, lo siento mucho, pero así son las cosas. Yo sabía perfectamente quién era Julián Restrepo. Era un proveedor que yo ya había señalado varias veces por prácticas dudosas, por no cumplir con nuestros criterios de debida diligencia. Había documentado mis preocupaciones en informes detallados, pero Sergio siempre las había minimizado, diciendo que no había tiempo para tanta burocracia. La acusación era tan ridícula que me quedé en shock. ¿Me estaban despidiendo por una conexión de LinkedIn? Era absurdo, insultante. Intenté explicar. Sergio, con todo respeto, mi trabajo es asegurar la ética y la debida diligencia en la empresa. He documentado mis preocupaciones sobre el señor Restrepo y su empresa. Conectar con él iría en contra de los principios que se supone que defendemos en Nexo y de las políticas que yo misma ayudé a implementar. Él me interrumpió. Su sonrisa falsa desapareció por completo. Su voz se volvió cortante. Valeria, tu trabajo era asegurarte de que las cosas se hicieran bien, sí, pero dentro de los parámetros de la empresa. Tu ética ha generado fricción constante. Especialmente ahora que tenemos la Serie C en el horizonte. Necesitamos agilidad, no obstáculos, para cerrar la ronda de inversión. Su voz era fría, sin una pizca de empatía. Así que, con efecto inmediato, tus servicios ya no son requeridos en Nexo Capital. Te daremos la indemnización estándar. Pero necesitamos que entregues todos los dispositivos de la empresa y los accesos a tus cuentas ahora mismo. Me quedé helada. La humillación me invadió por completo. Ser despedida por un chisme de LinkedIn, por no querer conectar con alguien que yo sabía que representaba un riesgo real para la empresa, era una bofetada. Una mezcla hirviente de rabia y un creciente pánico me empezaron a quemar por dentro. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo explicaría un despido así? Sentí un miedo profundo, no solo por el despido en sí, sino por lo que implicaba realmente. Sabía que esa conexión rechazada era solo la punta del iceberg, una excusa barata. Mientras me obligaban a recoger mis pocas cosas personales de mi escritorio, bajo la mirada fría de un guardia de seguridad que parecía estar allí para asegurarse de que no me llevara ni un clip, mi mente empezó a conectar los puntos, tal como ellos decían que hacía. Recordé todas las alertas que había levantado, sobre proveedores, sobre contratos con cláusulas extrañas, sobre procedimientos internos que Sergio constantemente minimizaba o ignoraba. Siempre se justificaba con la rapidez que se necesitaba para crecer, para alcanzar la Serie C. Pero yo, terca y fiel a mi profesión, siempre dejé todo por escrito. Cada hallazgo, cada recomendación, cada advertencia. Mis archivos personales estaban llenos de pruebas de su negligencia y sus decisiones cuestionables.
Fue entonces cuando lo entendí. No era solo un despido. Era un intento desesperado por silenciarme, por enterrar todas las irregularidades que yo había documentado a lo largo de los años. Querían que me fuera, que desapareciera, para que nada de lo que yo sabía, de lo que yo había visto, saliera a la luz. Sabían lo que yo sabía. Sabían perfectamente lo que yo tenía en mis archivos. Y eso era mucho más grave que una simple conexión de LinkedIn. Esa tontería fue solo la excusa perfecta para deshacerse de mí, para quitarme del camino. Llegué a mi apartamento en Medellín con el alma hecha pedazos. La ciudad, que siempre había sido para mí sinónimo de oportunidades y sueños, ahora se sentía vacía, como un eco de la injusticia que acababa de vivir. El silencio de mi hogar me golpeó más fuerte que cualquier grito. Dejé el bolso en el sofá y vi la taza de café que había dejado esa mañana en la mesa, ya frío y olvidado. Su amargura me pareció un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro. Afuera, la noche caía sobre Medellín, y una lluvia fina, de esas que calan hasta los huesos, empezó a golpear la ventana, acompañando mi melancolía. Me sentía vacía, agotada, como si me hubieran drenado toda la energía, toda la ilusión. Me senté en el sofá, mirando sin ver la ciudad a través del cristal empañado. Mi mente viajó atrás en el tiempo, a esos años en los que Nexo Capital era todo para mí. Recuerdo la emoción del principio, la ilusión de construir algo grande, algo ético. Llegué con la promesa de crear un departamento de ética y cumplimiento desde cero, de ser la guardiana de la integridad en un mundo tan complicado como el de las finanzas y las startups. Fueron noches sin dormir, estudiando regulaciones, diseñando códigos de conducta que fueran realmente efectivos, implementando un canal de denuncias que la gente pudiera usar con confianza. Mi motivación era pura. Creía ciegamente que una startup financiera podía ser exitosa sin dejar de ser ética, que la transparencia no estaba reñida con el crecimiento. Quería demostrar que se podía hacer bien, de verdad, en un sector donde las sombras y los atajos eran demasiado comunes. Recuerdo las reuniones iniciales con el CEO, donde me prometió autonomía y respaldo total para mi función. Esas promesas fueron mi motor, mi guía. Pero poco a poco, a medida que la presión por la Serie C y la necesidad de crecer a toda costa aumentaban, esa promesa se fue diluyendo, como el azúcar en un café muy caliente. La autonomía que me habían dado se sentía cada vez más como una cadena. Y ahí estaba Sergio, siempre en el centro de mis mayores conflictos. Él era la encarnación de esa presión por la agilidad y la flexibilidad que tanto chocaba con mi enfoque. Constantemente me irritaba con su impaciencia ante los protocolos y su constante elusión de las formalidades. Para él, la lealtad personal a su visión y a sus decisiones siempre estaba por encima de las normas, de la debida diligencia, de todo lo que yo defendía. Valeria, ¿realmente es necesario todo este papeleo? Confía en mí. Me decía con esa sonrisa que ahora sé que era pura fachada, mientras yo le presentaba informes detallados sobre riesgos y posibles irregularidades. Pero yo era terca. Fiel a mi formación, sabía la importancia vital de la trazabilidad, de dejar todo por escrito. Cada reunión, cada advertencia, cada recomendación que le hacía, la documentaba meticulosamente. No por desconfianza, sino por profesionalismo, por el bien de la empresa y por la transparencia que tanto pregonábamos. Y Sergio se irritaba cada vez más por eso. Esa fue una molestia constante para él. Mis correos, mis informes, mis alertas, eran para él un freno, un obstáculo en su camino hacia la codiciada Serie C. Ahora, sentada en la oscuridad de mi apartamento, con la lluvia lavando las calles de Medellín, el dolor era profundo y punzante. No solo me habían despedido, me habían traicionado. Toda mi energía, mi credibilidad profesional, mi fe en esa empresa a la que le di años de mi vida, todo se sentía pisoteado. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí misma, el idealismo que me impulsaba. La humillación de ser despedida por una tontería de LinkedIn era solo la superficie de una traición mucho más profunda. Ellos habían usado mi ética como excusa para silenciarme, para quitarme del camino y así poder seguir con sus negocios, sin mi papeleo y mis obstáculos. Y eso era lo que realmente dolía. La noche se hizo larga, terriblemente larga. Me quedé en vela, viendo cómo la lluvia seguía cayendo sobre Medellín, y cada gota parecía arrastrar consigo un pedazo de mi alma. El dolor de la traición, de la injusticia,
Era un nudo apretado en el pecho, pero lentamente, casi imperceptiblemente, ese dolor empezó a transformarse en algo más duro, más denso. Mi mente no paraba, dando vueltas y vueltas a las posibles repercusiones. ¿Se quemaría mi nombre en la industria? ¿Podría encontrar otro trabajo en Medellín con una mancha así en mi currículum? ¿Quién querría contratar a alguien despedido por insubordinación digital y falta de compromiso? El miedo a lo desconocido me invadía. El miedo a mi reputación, esa que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. El miedo a la pérdida de mi sustento, a no poder pagar el arriendo, a ver cómo todo lo que había logrado se desvanecía en un instante. Eran pensamientos abrumadores, un peso inmenso que me aplastaba contra el sofá, impidiéndome conciliar el sueño. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía la sonrisa falsa de Sergio, la mirada ensayada de Clara y la captura de pantalla de LinkedIn que había sellado mi destino. La incertidumbre era un monstruo que me susurraba al oído, recordándome lo vulnerable que era. Pero con el amanecer frío, algo cambió. La luz tenue que se colaba por la ventana, el canto lejano de algún pájaro, me trajeron de vuelta a la realidad, pero con una claridad diferente. Me levanté, me preparé un café, esta vez caliente, y me senté frente al computador. No sabía por qué, pero sentí la necesidad de revisar mi correo personal una última vez antes de desconectarme del mundo corporativo por un tiempo. Había algunos mensajes de colegas preguntando por mi ausencia, nada importante, pero entonces lo vi. Un correo que no era para mí, pero que había llegado a mi bandeja personal por alguna extraña coincidencia o error en el sistema, quizás porque mi dirección aún estaba en alguna lista de distribución antigua, o porque alguien me había copiado por costumbre. El asunto era Actualización Estratégica Serie C, y el remitente era Sergio. Con el corazón en un puño, una mezcla de curiosidad y aprensión, lo abrí. Era un correo dirigido a todo el staff de dirección. Decía muchas cosas sobre los avances, los contactos, las proyecciones. Pero al final de un párrafo, casi escondida entre frases sobre optimización de procesos y aceleración de tiempos, leí una frase que me heló la sangre. Decía: ya sin Valeria, esto camina más rápido, asegurando la agilidad necesaria para los tiempos del due diligence. Esa frase, ese puñetazo en el estómago fue el punto de quiebre. No era personal. No era una simple tontería como la conexión de LinkedIn. No era un malentendido. Era una estrategia, un obstáculo removido, un movimiento calculado, frío y deliberado, para que ellos pudieran operar sin el freno ético que yo representaba. La humillación que había sentido hasta ese momento se evaporó en un instante, reemplazada por una rabia fría, gélida, que me recorrió las venas. Ya no había lágrimas, ya no había pánico, solo una claridad brutal. En ese momento, el dolor y la angustia se transformaron en una determinación de acero. No iba a haber drama público, no les daría el placer de verme quebrada, llorando o quejándome en redes sociales. No, esa no era yo. Mi mente, que había estado nublada por el miedo, de repente se aclaró por completo. La decisión se formó en mi interior con una fuerza inquebrantable. Iba a contraatacar. Pero no con ruido, no con gritos, sino con precisión. No buscaría venganza por la humillación personal, sino justicia por la verdad que ellos querían enterrar. Ellos querían que sus irregularidades caminaran más rápido sin mí. Pues yo me aseguraría de que no caminaran a ninguna parte. El juego había cambiado. Había pasado de ser la víctima a ser la estratega. Mi arma no serían las palabras vacías, ni las acusaciones sin fundamento. Mi arma sería la evidencia, todo lo que había documentado meticulosamente a lo largo de los años. Hice un juramento silencioso. Mi corazón, que la noche anterior latía con desesperación, ahora bombeaba una resolución fría y calculada. La rabia me había dado un nuevo propósito. Ya no era Valeria la empleada despedida, era Valeria la guardiana de la verdad, y no iba a permitir que se salieran con la suya. El juego había cambiado. Ya no había vuelta atrás. Con esa rabia fría y la determinación que me recorría, mi primera decisión fue simple, pero crucial: silencio. Me volví un fantasma digital. Después de ese correo de Sergio, no volvía a aparecer en ninguna red social corporativa. No publiqué nada, ni una frase airada, ni una despedida dramática. Simplemente desaparecí. Los mensajes de "lamento lo de tu despido"
de algunos antiguos compañeros, se quedaron sin respuesta. No me interesaba su lástima, ni tampoco darles a Sergio y a Nexo Capital la munición que seguramente esperaban. Sabía que querían verme reaccionar, desahogarme en público, darles un motivo para desacreditarme, para decir que yo era una empleada despechada y conflictiva. No les daría ese gusto. Mi silencio sería mi primera jugada, una pared impenetrable. El miedo a quemarse en la industria era real, claro que sí. Muchas personas, la mayoría, me habrían dicho: déjalo así, Valeria, busca otro trabajo, no te compliques. Y era un consejo sensato, lo sé. Pero yo no era cualquiera. Lo que tenía documentado no era solo una lista de agravios personales, era un deber ético. Había invertido años de mi vida en construir un sistema de cumplimiento, en señalar irregularidades. Lo que yo tenía en mis manos era la verdad. Y esa verdad merecía salir a la luz, no solo por mí, sino por la integridad de lo que la empresa decía representar. No podía, y no quería, simplemente dejarlo pasar. Mi mente metódica, esa que Sergio tanto despreciaba por excesiva, se puso a trabajar de inmediato. Ya había sido precavida. Por mi naturaleza y por mi profesión, siempre guardaba copias de mi trabajo más importante en un servidor personal, fuera de los sistemas de la empresa. Ahora, ese archivo de guerra se convirtió en mi prioridad número 1. Me senté frente al computador y empecé a organizar cada documento, cada correo, cada informe, con una meticulosidad casi obsesiva. El contenido de ese archivo era demoledor. Tenía reportes de hallazgos que había levantado cada vez que identificaba un conflicto de interés, un proveedor no conforme, un vacío en los controles internos. Había recomendaciones detalladas que yo había propuesto para mitigar esos riesgos. Y lo más importante, tenía las respuestas de la dirección, los correos de Sergio y otros directivos minimizando mis advertencias, posponiendo decisiones o simplemente ignorándolas. Esos famosos: gracias por tu preocupación, Valeria, lo revisaremos, que nunca llevaron a nada. Todo estaba ahí, con fechas, horas, nombres de los involucrados, documentos adjuntos. Era una trazabilidad perfecta, una cronología de la ignorancia deliberada por parte de la cúpula de Nexo Capital. Creé una estructura de carpetas impecable, indexada y fácil de navegar. No necesitaba explicaciones adicionales. Los documentos hablaban por sí solos. Era una prueba irrefutable, una narrativa de negligencia y decisiones cuestionables que Sergio había intentado enterrar. No había cabos sueltos, no había interpretaciones. Era la verdad, fría y dura, esperando su momento. Mi estrategia no era la de sabotear a Nexo Capital activamente, no. Eso sería imprudente y me pondría en una posición legal vulnerable. Mi plan era mucho más sutil, más quirúrgico. Asegurarme de que mi trabajo, mi verdad, fuera descubrible en el momento adecuado y a través de los canales correctos. No sería yo la mensajera. Revisé cuidadosamente los términos de mi contrato y los estatutos de la empresa relacionados con el canal de ética y la información confidencial. No quería violar ninguna ley, ni darles a ellos un motivo para contraatacar legalmente. Mi objetivo era simplemente facilitar el descubrimiento de la verdad, no proclamarla yo misma. La clave de mi plan era lo que llamé la estrategia de la transparencia pasiva. Yo no sería la fuente de la información, no directamente. Mi idea era que los propios procesos de debida diligencia de los inversores, esos mismos que Sergio quería acelerar sin mis obstáculos, encontraran mis alertas. Yo sabía que, por ley, las empresas como Nexo Capital debían mantener un registro del historial de su canal de ética y cumplimiento. Y esos registros, esos mismos que Sergio había minimizado, contenían todos mis informes detallados, todas mis advertencias. Ellos habían querido quitarme del camino para que las cosas caminaran más rápido. Lo que no sabían era que yo ya había sembrado las semillas de la verdad. Y esas semillas, tarde o temprano, germinarían. Solo tenía que esperar el momento perfecto para que la propia dinámica de la Serie C, con sus rigurosos procesos de auditoría, sacara a la luz todo lo que Sergio había intentado esconder. Mi venganza no sería un grito, sino un eco inevitable de la verdad. Y así, el tiempo empezó a pasar. Semanas. Luego, un par de meses. Me mantuve al margen, tal como lo había planeado. Era extraño. Esta calma después de la tormenta. Pero era una calma calculada. Recibí algunas ofertas de trabajo menores, de esas que llegan cuando la gente se entera de que estás disponible,
pero las rechacé con tranquilidad. No había prisa. No iba a precipitarme. Sabía que mi momento llegaría, y que no sería buscando cualquier cosa, sino la oportunidad correcta, la que valorara mi verdad. Durante este tiempo, me mantuve informada de lo que pasaba en Nexo Capital, pero de una manera muy indirecta. Tenía un antiguo contacto en LinkedIn, alguien completamente neutral, que no tenía nada que ver con la empresa, pero que a veces publicaba sobre el sector. A través de sus comentarios o de lo que él compartía, me enteré de que la Serie C estaba avanzando. La debida diligencia de los inversores internacionales estaba en pleno apogeo. Sergio, por su parte, parecía eufórico en sus publicaciones. Fotos con sonrisas amplias, frases sobre crecimiento exponencial y futuro brillante. Pensaba que todo iba sobre ruedas, que había logrado silenciarme y que ahora el camino estaba despejado. Qué ingenuo. Lo que Sergio y su equipo no sabían, o no querían ver, era que los tiempos habían cambiado. Los inversores de la Serie C, especialmente los fondos de impacto y aquellos con una reputación sólida a nivel internacional, ya no solo miraban los números, tenían un enfoque riguroso en lo que llamaban ESG, Environmental, Social and Governance. Y dentro de esa G, de gobernanza, la ética y el cumplimiento eran pilares fundamentales. No les interesaba solo cuánto dinero podían ganar, sino cómo se hacían las cosas, si eran sostenibles y éticas. Durante una de esas auditorías de debida diligencia, lo supe después, los inversores no preguntaron directamente por mí, por Valeria, la empleada despedida. No, su pregunta fue mucho más incisiva, y para Sergio, completamente inesperada. Pidieron el historial de gestión del canal de ética y cumplimiento, de Nexo Capital. Solicitaban los registros de los últimos 18 meses, y ahí, justo ahí, fue donde la trampa se activó. Sergio había ignorado mis documentos, había intentado enterrar mis alertas, había minimizado mis informes, pero no había podido borrarlos por completo de los registros oficiales de la empresa sin levantar aún más sospechas, sin dejar un rastro evidente de manipulación. Esos registros, que se suponía que estaban allí para proteger a la empresa, ahora contenían mis informes meticulosamente detallados. Cada advertencia, cada hallazgo, cada correo que él había tildado de papeleo innecesario, ahora era una bomba de tiempo esperando ser descubierta. El equipo de due diligence de los inversores empezó a revisar ese historial del canal de ética. No eran tontos, eran profesionales con años de experiencia en detectar patrones, en leer entre líneas. Y pronto empezaron a verlos. Alertas serias sobre proveedores y conflictos de interés, seguidas, o mejor dicho, no seguidas, por respuestas vagas o directamente nulas por parte de la dirección. Era un patrón claro de negligencia. Y lo más impactante para ellos, aunque yo ya lo sabía, era cómo esas alertas levantadas por la oficial de ética, sí, mi título, mi trabajo, empezaban a conectarse con otros hallazgos que estaban descubriendo en las finanzas o los contratos. El famoso proveedor Julián Restrepo, al que yo no quise conectar en LinkedIn y por el que me despidieron, era solo una pieza más de un rompecabezas mucho más grande que la auditoría estaba armando. Mis informes detallaban por qué Restrepo era un riesgo, por qué su empresa tenía prácticas dudosas, y esos detalles ahora resonaban con lo que los inversores estaban viendo en los números. La información no salió de Nexo Capital con un escándalo estruendoso, con titulares en los periódicos. No. Fue un descubrimiento silencioso, pero letal. Las preguntas de los inversores se volvieron más específicas, sus caras más serias en las videollamadas, sus llamadas más frecuentes y con un tono cada vez más frío. La trampa no hizo ruido al activarse. No hubo un «eureka» dramático. Simplemente dejó un rastro de verdades irrefutables, de hechos que Sergio no podía negar, porque estaban ahí, documentados en los propios archivos de la empresa. Mi silencio había sido mi mejor arma, mi paciencia, mi cómplice. Y la verdad, esa verdad que ellos querían que caminara más rápido sin mí, ahora estaba caminando, sí, pero directamente hacia ellos, para desenmascarar todo lo que habían intentado esconder. Y yo, desde la distancia, lo sabía. Y así, la verdad, esa que yo había sembrado y que ellos habían intentado pisotear, empezó a germinar. La euforia de Sergio, esa que yo veía en sus publicaciones de LinkedIn, se disipó como el humo. No tardé en enterarme, a través de mis contactos discretos en la industria, gente que no tenía nada que ver con Nexo Capital, pero que conocía los movimientos del mercado, de que las reuniones con los inversores
que antes eran prometedoras, ahora se convertían en canceladas o pospuestas indefinidamente. Las llamadas de seguimiento, me decían, eran frías, con un tono de necesitamos aclaraciones urgentes que presagiaba lo peor. El impacto no se hizo esperar. El flujo de capital que tanto anhelaban, el dinero de la Serie C, se detuvo en seco. Los equipos de finanzas y desarrollo de negocio, que antes rebosaban optimismo, ahora sentían la presión. Los rumores internos empezaron a circular por los pasillos de Nexo Capital como un virus. Problemas inesperados en el due diligence. Cuestiones de cumplimiento. Sergio intentaba mantener la fachada, pero se notaba en el ambiente. El aire se había vuelto denso, cargado de incertidumbre. La caída de la narrativa de Sergio fue, para mí, una vindicación silenciosa. Los inversores, con la frialdad de los números y la ética que él había ignorado, comunicaron al directorio de Nexo Capital que tenían preocupaciones significativas en la gestión de ética y cumplimiento. No mencionaron mi nombre, no, pero citaron específicamente el manejo de ciertos riesgos que habían sido señalados internamente en el pasado. Era inconfundible. Esos riesgos, esas alertas, eran mías. Eran mis documentos. Bajo la presión de esos inversores, el directorio, que antes había sido cómplice o al menos complaciente con las decisiones de Sergio, ahora exigía una revisión independiente y externa del departamento de ética y los procesos de compliance de la empresa. Su credibilidad estaba en juego, y no podían permitirse el lujo de ignorar a los que pondrían el dinero. Sergio intentó minimizar la situación. Intentó dar sus explicaciones de siempre, pero ya no convencían a nadie. Mis documentos, esos que había guardado con tanta meticulosidad, eran irrefutables. Habían hablado por sí solos. Sergio perdió el control de la narrativa interna. Sus superiores, antes sus aliados, ahora lo miraban con suspicacia, con preguntas en los ojos. Ya no podía justificar sus decisiones pasadas de ignorar mis alertas, de llamarlas papeleo innecesario. La lealtad personal que tanto valoraba no había salvado a la empresa de sus propias faltas. Lo que le molestaba de mí, la documentación, la trazabilidad, fue su ruina. Y yo, desde la distancia, sentía una extraña mezcla de alivio y una fría satisfacción. Las repercusiones fueron inmediatas y muy concretas. Los contratos dudosos, esos por los que yo había levantado alertas, incluido el del proveedor asociado a Julián Restrepo, fueron congelados o directamente cancelados. Ese era el mismo Julián Restrepo por el que me habían despedido, por no querer conectar con él en LinkedIn. La ironía era brutal. Una firma consultora externa, especializada en auditorías de ética y cumplimiento, llegó a Nexo Capital. Empezaron a revisar todo, a entrevistar a empleados, a escudriñar correos electrónicos. El ambiente en la empresa se volvió denso y cargado, me contaban. Nadie sabía quién sería el siguiente en caer, quién se vería salpicado por la investigación. El miedo empezó a cambiar de bando. Mientras todo esto sucedía, yo me mantuve en mi silencio, observando a la distancia. No interactué con nadie de Nexo Capital. No hice comentarios. No publiqué nada. Mi plan no había sido público, por lo que no podían acusarme de difamación ni de ningún tipo de sabotaje. No había pruebas de que yo hubiera movido un dedo para que todo esto ocurriera. Pero la verdad, contenida en mis documentos, había salido a la luz por sí misma, impulsada por la propia necesidad de los inversores de hacer una debida diligencia rigurosa. El karma profesional había golpeado, y lo había hecho con la fuerza de la evidencia, en silencio, pero con una contundencia innegable. Había sido una venganza fría, ética, y sobre todo, letal para la narrativa de Sergio y sus ambiciones. La Serie C, ese gran sueño que había consumido a Nexo Capital y a Sergio, estaba oficialmente estancada de forma indefinida. No hubo un escándalo en la prensa. No salieron titulares amarillistas que gritaran fraude o corrupción. No. Fue una muerte lenta y silenciosa, como la que yo había experimentado al ser despedida. Los comunicados internos hablaban de reestructuración estratégica y reevaluación de prioridades, pero todos sabían la verdad. Los inversores se habían retirado, o al menos, habían puesto todo en pausa hasta que la empresa pudiera demostrar una gestión ética y transparente. El informe de la auditoría externa fue, tal como lo esperaba, demoledor. Confirmó todos los fallos en la gestión de riesgos que yo había señalado y la negligencia sistemática en el seguimiento de las alertas éticas. Mi nombre, Valeria,
no se mencionaba en los comunicados públicos, ni en el informe final que se hizo público de forma muy controlada. Pero mi trabajo, mis documentos, eran la espina dorsal de cada hallazgo, la evidencia irrefutable detrás de cada recomendación de cambio. Ellos mismos habían tenido que desenterrar mis propias advertencias de sus archivos. Sergio, el gran impulsor de la agilidad y la lealtad personal, fue degradado. Su poder, antes absoluto, se vio mermado por completo. Su reputación dentro de la empresa, esa que tanto le importaba, estaba hecha añicos. Su lealtad personal no salvó a la empresa de sus propias irregularidades, ni lo salvó a él de las consecuencias. Lo que más le molestaba de mí, mi meticulosa documentación, mi insistencia en dejar todo por escrito, fue precisamente lo que se convirtió en su ruina. La verdad, silenciosa pero contundente, había prevalecido. Yo, por mi parte, no busqué volver a Nexo Capital, ni por un segundo. La vindicación personal no necesitaba de un regreso triunfal ni de un reconocimiento público. Mi nombre no tuvo que resurgir en los medios para ser reivindicada. Hablaron los documentos, y eso era suficiente. La satisfacción de saber que la verdad había salido a la luz, que mis advertencias no habían sido en vano, era más grande que cualquier puesto o título. Meses después de todo el revuelo, cuando el polvo empezó a asentarse y yo ya estaba buscando un nuevo horizonte, recibí una oferta. Era para liderar el departamento de ética y cumplimiento en una nueva y prometedora startup tecnológica en Bogotá. Lo que me atrajo no fue solo el puesto o el salario, sino el compromiso. Desde la primera entrevista, sentí que esta empresa tenía un compromiso real con la transparencia y la gobernanza. Hablaban de construir una cultura desde cero, de valorar la integridad como un activo, no como un obstáculo. Era una empresa donde mi experiencia sería valorada, no temida, donde mi meticulosidad sería una fortaleza, no una molestia. Fue entonces cuando lo entendí de verdad. Me di cuenta de que el verdadero poder no reside en el cargo que uno ostenta, ni en el título que se lleva en la tarjeta. El verdadero poder está en la integridad, en la coherencia de los valores y, sobre todo, en la evidencia. En tener la verdad de tu lado, documentada y lista para hablar por sí misma. Había aprendido que el silencio puede ser una estrategia poderosa y que la paciencia es una virtud indispensable cuando se busca la justicia. Rechazar una conexión en LinkedIn fue el pretexto, ¿recuerdan? Un pequeño acto de insubordinación fabricada. Pero lo que realmente les molestaba de mí, lo que les quitaba el sueño, era que yo conectaba los puntos, las irregularidades con las reglas, los riesgos con las consecuencias. Yo veía lo que ellos querían esconder. Quisieron que las cosas caminaran más rápido sin mí, sin mi papeleo, sin mis obstáculos éticos. Pero lo que no entendieron es que la verdad tiene su propio ritmo. Y a veces, el silencio es la voz más ruidosa de todas, la que resuena con más fuerza cuando menos se espera. Mi nombre no apareció en los titulares. No hizo falta. Hablaban los documentos. Y la Serie C, ese gran motor de sus ambiciones, se estancó. La justicia, amigos, a veces no es un grito ensordecedor, sino una obra maestra de la paciencia y el detalle. Es un café que se enfría, pero que sigue siendo amargo y deja un sabor duradero. Amigos de Café Frío y Venganza, ¿alguna vez se han sentido subestimados, silenciados por aquellos que solo ven su propio beneficio? ¿Han sido testigos de cómo la verdad se intenta enterrar, se esconde bajo alfombras de conveniencia? La historia de Valeria nos recuerda que la mejor venganza no es un grito impulsivo, ni un arranque de furia. La mejor venganza es un plan meticuloso, una paciencia de hierro, y la inquebrantable fe en que la verdad siempre, siempre, encuentra su camino. No olviden dejar sus comentarios, contarme sus propias historias de justicia silenciosa, darle like a este video si creen en que la verdad siempre sale a flote y, por supuesto, suscribirse para más historias de café frío y venganza bien caliente. Hasta la próxima.